¿Puede una mentira construir un amor verdadero o está destinada a destruirlo? Un millonario de Sao Paulo estaba cansado de mujeres que solo veían su billetera. Así decidió algo radical: fingir que era pobre en cada cita a ciegas. Pero cuando conoció a una madre soltera que rechazó trabajos extras para no abandonar a su hija, supo que había encontrado algo real. Lo que no sabía era que ella también había rechazado a un hombre rico por razones que lo dejarían sin palabras. Cuando ambas verdades salieron a la luz, tuvieron que decidir si su amor podría sobrevivir al peso de los secretos. Quédate hasta el final para descubrir si la honestidad llegó demasiado tarde. Sebastián apagó el motor de su camioneta frente al pequeño restaurante del centro de Sao Paulo y se quedó mirando el volante por un momento largo. 36 años, dueño de 3 negocios exitosos que le generaban más dinero del que podría gastar en una vida. Y ahí estaba otra vez, preparándose para mentir desde el saludo. Se quitó el reloj de lujo que normalmente usaba en la muñeca izquierda y lo guardó en la guantera junto con su billetera de cuero italiano. En su lugar, sacó una billetera vieja de imitación que había comprado en la calle 25 de marzo, especialmente para estas ocasiones de teatro personal. Revisó su reflejo en el retrovisor y ajustó la camisa simple que compró en una tienda departamental la semana anterior. Nada de marcas reconocibles, nada que delatara su verdadera posición económica en esta ciudad, donde el dinero hablaba más fuerte que las palabras. Afuera, las luces amarillentas de los carritos de pastel iluminaban la acera con ese brillo cálido que le recordaba su juventud humilde. En esa época soñaba tener dinero suficiente para invitar a una mujer a cenar sin calcular cada real gastado. Ahora que podía comprar el restaurante entero si quisiera, descubrió algo que el dinero jamás le advirtió cuando lo perseguía con desesperación. Tener todo significaba no saber quién te quería por ti mismo y quién veía solo una oportunidad dorada con piernas. Las últimas 7 mujeres que conoció en aplicaciones de citas le enseñaron esa lección amarga, con claridad brutal y sin espacio para dudas. La primera cambió completamente su actitud cuando él mencionó casualmente ser dueño de algunos negocios en la zona oeste. De repente, sus mensajes se volvieron más frecuentes, más cariñosos, llenos de planes futuros que ella nunca había insinuado antes. La tercera le pidió dinero prestado para una emergencia familiar en la segunda cita y desapareció cuando él sugirió acompañarla al hospital. La quinta llegó con una amiga sin avisar y pidió los platos más caros del menú como si estuviera en una competencia. La séptima fue la peor de todas, la que finalmente rompió algo dentro de él y lo empujó a tomar la decisión radical. Después de 3 meses saliendo, ella le confesó entre risas que solo estaba con él por su dinero y que jamás se habría interesado por él si fuera un hombre común. Lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo, como si el amor fuera solo una transacción comercial, donde ella ofrecía compañía y él pagaba por el privilegio. Sebastián terminó esa relación inmediatamente, pero las palabras quedaron grabadas como cicatrices invisibles en el alma. Esa misma noche, tomó una dosis de cachaza en la terraza de su casa y decidió que nunca más dejaría que el dinero fuera protagonista de su vida romántica. Desde entonces, hace exactamente 4 meses y 11 días, si contaba con precisión obsesiva, Sebastián se presentaba en cada cita como conductor de Uber. Inventó una vida completa de clase trabajadora, que memorizó hasta el último detalle para nunca contradecirse en las conversaciones. Vivía supuestamente en un apartamento pequeño de alquiler en Vila Madalena. Compartía gastos con un compañero de cuarto imaginario llamado Carlos y lidiaba con deudas de tarjeta de crédito que lo mantenían despierto de noche, según su historia falsa. Conocía nombres de calles, problemas de tráfico,
quejas sobre pasajeros groseros y carreras mal pagadas que un conductor real enfrentaría cada día. Practicaba frente al espejo el tono cansado de quien trabaja 12 horas diarias solo para sobrevivir mes a mes sin ahorros. Sus amigos cercanos pensaban que había perdido la cabeza con ese experimento social que rozaba lo ridículo e innecesario. Decían que eventualmente encontraría a alguien sin necesidad de mentir, que no todas las mujeres eran iguales a las que conoció antes. Pero Sebastián ya no confiaba en su propio juicio para distinguir intenciones genuinas de actuaciones perfectas diseñadas para engañarlo. Necesitaba la prueba definitiva. Ver cómo una mujer lo trataba cuando pensaba que no había nada material que ganar de la relación. Solo entonces, cuando estuviera seguro de haber encontrado algo real, revelaría la verdad completa y enfrentaría las consecuencias de su engaño calculado. Aquella noche de jueves marcaba su 10ª cita bajo identidad falsa y Sebastián ya había bajado sus expectativas hasta el sótano. Sacó su celular del tablero y revisó una vez más el perfil de Marcela mientras caminaba hacia la entrada del pequeño restaurante familiar. 29 años, según su descripción, peluquera en un salón del centro, madre soltera de una niña de 6 años llamada María. Las fotos mostraban a una mujer de sonrisa cansada, pero genuina, sin esos filtros exagerados que transformaban rostros hasta hacerlos irreconocibles en persona. No había listas de requisitos en su perfil, no exigía cierta altura o nivel económico o tipo de auto o profesión específica. Solo decía con honestidad simple que buscaba a alguien comprensivo y honesto porque su prioridad absoluta era su hija. Esa última palabra le provocó una punzada de culpa en el centro del pecho, considerando que estaba a punto de mentir desde el primer segundo, pero se recordó firmemente que esto era necesario, que la mentira temporal protegería algo más valioso que la verdad inmediata. Guardó el teléfono en el bolsillo trasero de sus jeans y empujó la puerta de vidrio del restaurante, donde lo recibió el aroma familiar de carne asada y pan a la plancha. El lugar era pequeño y acogedor, con manteles cuadriculados rojos sobre mesas de madera y un ambiente que le recordaba las loncheras de su infancia pobre. Eligió una mesa cerca de la ventana, desde donde podía vigilar la calle iluminada por postes antiguos y letreros de negocios que parpadeaban. Pidió solo una guaraná al mesero, que se acercó con libretita en mano y sonrisa profesional de quien trabaja ahí desde hace años. No quería parecer desesperado pidiendo comida antes de que ella llegara, aunque su estómago rugía después de un día entero sobreviviendo con café y galletas. Observó las familias en las otras mesas, niños pequeños corriendo entre las sillas mientras sus padres conversaban y dividían platos humeantes que olían deliciosamente. Esto era exactamente lo que anhelaba en el fondo de su ser cansado, esa normalidad simple y bonita que todo su dinero no había conseguido comprar en boutiques lujosas. Se preguntó si Marcela realmente llegaría o si sería una más que cancelaba a última hora con excusas vagas enviadas por mensaje cobarde. Revisó la hora en su teléfono básico, que también compró para estas citas, reemplazando su smartphone de última generación, que delataba demasiado. Afuera, un taxi viejo se detuvo frente al restaurante y de él bajó una mujer joven que miró el lugar con expresión evaluadora. Llevaba jeans simples y una blusa discreta, sin marcas visibles, el cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica de quien no tiene tiempo para peinados elaborados. Cargaba un bolso que claramente había visto días mejores y revisaba su teléfono con el ceño fruncido antes de caminar hacia la entrada. Sebastián supo inmediatamente que era Marcela.
no por reconocer su rostro de las fotos, sino por esa manera particular de moverse que tienen las mujeres acostumbradas a hacer todo rápido y eficiente, porque el tiempo nunca alcanza. Respiró hondo y enderezó su postura, preparándose para actuar una vez más en su obra de engaño, sin imaginar que esa mujer estaba a punto de romper todas sus reglas y cambiar su vida para siempre. Marcela entró al restaurante con pasos rápidos y mirada alerta que evaluaba todo en segundos precisos, como quien tiene cronómetro interno siempre funcionando. Sebastián se puso de pie y levantó la mano derecha para que lo identificara entre las pocas mesas ocupadas del lugar tranquilo. Ella caminó hasta él con una sonrisa educada, pero cansada, de esas que se dibujan en el rostro por cortesía más que por emoción genuina. Se saludaron con un apretón de manos breve que duró apenas 2 segundos incómodos. Esa timidez universal de dos desconocidos que solo se conocen por fotos editadas y mensajes superficiales. Marcela se sentó frente a él y acomodó su bolso gastado en el respaldo de la silla con movimientos eficientes y automáticos de años. Sebastián notó sus manos pequeñas, pero fuertes, con callos visibles en las palmas que contaban historias de trabajo duro, sin palabras necesarias. No llevaba anillos, ni pulseras, ni accesorios llamativos de ningún tipo. Solo un reloj de plástico simple que probablemente costó 50 reales en algún mercado. Su rostro mostraba señales claras de cansancio alrededor de los ojos castaños. Pequeñas líneas que hablaban de noches cortas y días largos, pero su sonrisa se volvió más genuina cuando finalmente lo miró directamente a los ojos y agradeció con voz suave que él hubiera elegido un lugar cerca de su casa. Había algo honesto en su manera de hablar, sin esos filtros sociales que la mayoría usa para impresionar en primeras citas formales. Antes de que Sebastián pudiera responder o preguntar qué quería pedir, Marcela sacó su teléfono del bolsillo y revisó la hora. Con gesto automático, explicó con honestidad desarmante y sin vergüenza alguna que solo podía quedarse 1 hora y media como máximo, porque su hija María estaba con la vecina. Dijo que doña Conceição era muy gentil, cuidándola ocasionalmente, pero no le gustaba abusar de su bondad, ni llegar muy tarde a buscarla. Sebastián asintió y respondió que entendía perfectamente, aunque por dentro sentía curiosidad creciente sobre aquella niña que claramente era el centro del universo materno. Marcela pareció relajarse un poco ante su respuesta comprensiva y dejó el teléfono sobre la mesa donde pudiera ver cualquier llamada urgente. Tomó el menú que el mesero acababa de colocar frente a ella y comenzó a leerlo con la concentración tensa que iba más allá del hambre. Sus ojos se movían rápidamente de un platillo a otro, deteniéndose en los números pequeños que indicaban precios del lado derecho. Sebastián la observó hacer cálculos mentales visibles en las microexpresiones de su rostro cansado, sumando y restando, como hacen quienes viven con presupuestos apretados, donde cada real cuenta. Cuando el mesero volvió con su libreta lista para anotar, Marcela pidió solo un sándwich mixto con jugo de naranja natural. Era lo más económico del menú, después del café con pan francés, pero ella lo dijo sin ninguna vergüenza ni disculpas innecesarias. Aceptaba su realidad económica con una dignidad natural que a Sebastián le pareció más elegante que cualquier vestido caro de boutique exclusiva. Él pidió exactamente lo mismo, para no hacerla sentir incómoda o juzgada por su elección austera, y el mesero se alejó hacia la cocina. La conversación comenzó con esa formalidad típica de primeras citas, donde ambos tantean terreno antes de arriesgarse a la honestidad real. Marcela le contó que trabajaba en el salón de belleza Encanto y Estilo desde hace 5 años completos, que había aprendido el oficio directamente de su tía cuando tenía apenas 18 años recién cumplidos.
Hablaba con orgullo genuino de su trabajo. Mencionaba clientas regulares que ya consideraba casi amigas después de años de confidencias compartidas. Explicaba cómo le gustaba hacer que las mujeres se sintieran bonitas cuando llegaban cansadas de sus propias rutinas exhaustivas e interminables. Su voz se animaba al describir transformaciones de peinados, tintes perfectos, el agradecimiento sincero en los ojos de sus clientas satisfechas. Sebastián mantuvo su historia ensayada palabra por palabra, presentándose como conductor de Uber desde hace 3 años y medio. Inventó anécdotas sobre pasajeros peculiares que había practicado frente al espejo. Se quejó del tráfico infernal de Sao Paulo que conocía de memoria. Mencionó con tono resignado perfectamente actuado las deudas de tarjeta que supuestamente lo mantenían despierto, calculando números imposibles cada noche. Describió el apartamento de alquiler en Vila Madalena, que se comía más de la mitad de su salario mensual, sin piedad. Habló de sueños postergados de tener un negocio propio algún día distante, metas que se alejaban cada mes con nuevas emergencias financieras inventadas. Marcela escuchaba con atención real y genuina, sin esa mirada vidriosa y perdida, de quien solo espera su turno para hablar de sí mismo. Hacía preguntas específicas sobre su trabajo. Asentía con comprensión profunda cuando él describía dificultades económicas que ella claramente conocía de primera mano. No había lástima condescendiente. En su expresión tranquila, solo empatía horizontal de quien camina por el mismo terreno pedregoso cada día. Comentó que ella también tenía una tarjeta con saldo que crecía más rápido que su capacidad de pago mensual. Mencionó que a veces robaba de un santo para pagarle a otro, haciendo malabares financieros que requerían creatividad matemática constante. El mesero trajo los sándwiches mixtos, humeantes en platos simples de loza blanca, y ambos comieron con hambre honesta de trabajadores. Sebastián le preguntó si tenía familia cerca que la apoyara con María y Marcela negó suavemente con la cabeza. Explicó que era hija única, que su madre había fallecido de cáncer cuando María tenía apenas 2 añitos. Su padre se casó nuevamente al año siguiente y se mudó a Río de Janeiro con su esposa nueva y joven. Hablaba de eso sin dramatismo innecesario ni búsqueda de compasión. Solo relataba hechos que había procesado y aceptado a tiempo. Dijo que su padre llamaba ocasionalmente y mandaba algo de dinero en Navidad, pero básicamente ella y María estaban solas en este mundo. Entonces, con un brillo completamente diferente, iluminando sus ojos cansados, comenzó a hablar de su hija con amor puro. Contó que María era su motor principal y su razón absoluta de levantarse cada mañana a las 5:30, no importando cuán exhausta estuviera. Describió cómo la niña estaba en primer año de primaria y adoraba dibujar princesas y animales con colores brillantes en cualquier papel disponible. Mencionó que todas las noches, sin excepción, pedía que le leyera una historia antes de dormir, aunque Marcela llegara destrozada del trabajo. Explicó cómo esos 20 minutos de lectura compartida eran sagrados e innegociables en su rutina diaria, el mejor momento de su día completo. Sebastián la escuchaba completamente fascinado, no tanto por las anécdotas en sí mismas, sino por la transformación física visible en Marcela. Todo el cansancio desaparecía mágicamente de su rostro cuando hablaba de su hija, reemplazado por una luz radiante e imposible de fingir. Sus hombros se enderezaban, su voz se volvía más fuerte y segura. Sus ojos brillaban con esa intensidad especial que solo tienen los padres verdaderamente dedicados. Era absolutamente evidente que esta mujer no estaba buscando un salvador económico que resolviera sus problemas financieros con cheques generosos e impersonales. Buscaba a alguien que la acompañara en la vida que ya había construido con esfuerzo sobre sudor y amor incondicional por su hija. El teléfono de Marcela vibró ruidosamente sobre la mesa de madera, y ella lo miró
con expresión conflictiva que mezclaba deber y deseo. La pantalla iluminada mostraba el nombre de Gabriela y Sebastián vio cómo los dedos de Marcela dudaban sobre el botón de respuesta antes de tomar una decisión que cambiaría completamente su percepción de ella para siempre. Marcela miró la pantalla iluminada de su teléfono durante 3 segundos largos que parecieron extenderse como horas en la mente observadora de Sebastián. El nombre de Gabriela parpadeaba insistentemente con cada vibración que sacudía el aparato contra la mesa de madera del restaurante familiar. Él vio cómo los dedos de ella se movían hacia el botón de respuesta por reflejo automático de años, trabajando siempre disponible. Pero entonces Marcela respiró hondo, apretó los labios en una línea firme de decisión tomada y rechazó la llamada con un movimiento rápido. Guardó el teléfono en el bolso, sin siquiera mirar si había dejado mensaje de voz o enviado texto de seguimiento urgente. Sebastián preguntó con curiosidad genuina si era algo importante que necesitara atender inmediatamente, ofreciendo salir, si fuera necesario, sin problema. Marcela negó con la cabeza y sonrió con esa mezcla de cansancio y firmeza que él ya comenzaba a reconocer como característica. Explicó que era Gabriela, su jefa del salón de belleza, probablemente llamando para ofrecer que cubriera turnos extras de fin de semana que siempre quedaban vacíos. Dijo con voz tranquila, pero determinada, que ya no aceptaba esos trabajos adicionales, aunque el dinero le hiciera mucha falta todos los meses. Prefería estar con María los sábados y domingos completos, verla jugar, ayudarla con tareas, simplemente existir juntas, sin prisa, ni relojes marcando obligaciones. Sebastián sintió algo moverse profundamente en su pecho, una emoción extraña que no supo identificar inmediatamente entre todos sus años de relaciones superficiales. Era admiración mezclada con respeto y algo mayor que no tenía nombre fácil en su vocabulario emocional limitado por el dinero. Ahí estaba una mujer que elegía tiempo sobre reales, presencia sobre cuentas bancarias, amor sobre oportunidades económicas que otros matarían por tener. Le preguntó, intentando sonar casual, si alguna vez le habían ofrecido mejores posiciones en el salón donde llevaba ya 5 años trabajando. Marcela asintió mientras mordía un pedazo de sándwich mixto que masticó lentamente antes de responder con honestidad característica en ella. Contó que hace exactamente 6 meses su jefa le propuso ser gerente del turno nocturno, con aumento considerable de salario mensual. Sería responsable de cerrar el salón, supervisar a las peluqueras nuevas, manejar el dinero de la caja, todo lo que implicaba más responsabilidad y mejor pago. Pero los horarios eran de 4 de la tarde a 11 de la noche, de martes a sábado, sin excepciones posibles. Significaba dejar a María con la vecina todas esas tardes y noches, perder las cenas juntas, no estar para ayudarla con matemáticas o ciencias. Rechazó la oferta sin pensarlo 2 veces, ni consultar a nadie, sin calcular cuánto dinero extra significaba para su presupuesto, siempre apretado y estresante. Explicó con voz suave, pero firme como roca, que ninguna cantidad de dinero en el mundo valdría perder esos momentos con su hija pequeña. Las cenas compartidas donde María le contaba todo sobre su día en la escuela, las amigas nuevas, los dibujos que hizo en la clase de arte, las tareas escolares que hacían juntas en la mesa de la cocina mientras comían galletas y tomaban chocolate caliente que María adoraba. Las conversaciones antes de dormir, donde la niña compartía sus sueños, sus miedos de niña, sus preguntas sobre por qué no tenía papá como otras niñas. Marcela dijo que esos momentos eran lo único que realmente importaba en su vida, lo único que daba sentido a despertar cada mañana exhausta. El dinero iba y venía, los trabajos aparecían y desaparecían, pero solo sería niña una vez en su vida corta.
Solo tendría 6 años durante estos 12 meses que pasaban volando sin pedir permiso para detenerse un segundo. Sebastián escuchaba cada palabra como si fuera la primera vez que alguien le explicaba lo que significaba realmente tener prioridades correctas en la vida. Durante años había conocido personas que decían amar a sus familias, pero trabajaban 80 horas semanales persiguiendo más y más dinero. Había visto amigos perder cumpleaños de sus hijos por reuniones de negocios que podían esperar, pero no esperaban nunca. Él mismo había sacrificado relaciones y momentos por construir su imperio empresarial, que ahora lo dejaba vacío y solo, buscando amor falso. Pero Marcela era diferente de una manera que lo sacudía hasta los cimientos de todo lo que creía saber sobre la vida y las personas. Ella no predicaba valores mientras hacía lo contrario en la práctica diaria. No hablaba de familia mientras perseguía ambiciones egoístas sin límite. Vivía sus convicciones cada día con sacrificios reales y dolorosos que la mayoría no estaría dispuesta a hacer jamás en su vida. Rechazaba dinero por tiempo, promociones por presencia, oportunidades por amor, sin arrepentirse ni quejarse de lo que perdía económicamente cada mes. Sebastián comprendió, en ese instante preciso, que su prueba había terminado sin que él lo planeara de esa manera tan repentina. Marcela no solo había pasado su examen diseñado para filtrar interesadas, sino que había destrozado completamente el concepto mismo del examen con su existencia. Ella no estaba interesada en su dinero porque ni siquiera sabía que existía ese dinero escondido detrás de su actuación perfecta. No estaba buscando un hombre que resolviera sus problemas financieros con cheques generosos y tarjetas de crédito ilimitadas, sin preguntas. Buscaba algo infinitamente más difícil de encontrar en este mundo moderno, obsesionado con el éxito material y las apariencias brillantes. Buscaba un compañero de vida que entendiera que las cosas realmente valiosas no se compran en tiendas departamentales exclusivas, ni se miden en cuentas bancarias. Y Sebastián se dio cuenta con claridad dolorosa que él estaba mintiendo precisamente sobre esto, sobre quién era realmente por debajo de la máscara diseñada. La conversación continuó fluyendo con naturalidad sorprendente para ser una primera cita entre dos desconocidos que apenas se conocían desde hacía una hora. Marcela le preguntó sobre sus sueños, más allá del trabajo diario, que los consumía a ambos, sin piedad ni descanso verdadero. Sebastián improvisó cuidadosamente que le gustaría tener algún día un pequeño taller mecánico propio, algo simple, donde pudiera ser su propio jefe. Dijo que le gustaban los autos, aunque no entendía mucho de motores en realidad, inventando sobre la marcha detalles que sonaran creíbles y humildes. Marcela sonrió y compartió que soñaba abrir eventualmente su propio salón de belleza en algún barrio tranquilo de la ciudad. Nada grande ni pretencioso, solo un lugar acogedor donde pudiera trabajar sus propios horarios y estar disponible cuando María la necesitara siempre. Hablaba de ese sueño con los ojos brillantes, pero sin ilusiones falsas, consciente de que requería capital que no tenía ni tendría pronto. El tiempo pasó volando entre sándwiches mixtos terminados y jugos de naranja que el mesero rellenaba amigablemente sin cobrar extra por el servicio. Sebastián se sorprendió cuando Marcela revisó su teléfono y exclamó que ya había pasado más de la hora y media que había prometido. Se disculpó, diciendo que debía ir a buscar a María antes de que doña Conceição se preocupara por la demora inesperada. Sebastián pidió la cuenta rápidamente y cuando llegó, ambos sacaron sus billeteras en un movimiento simultáneo e instintivo de personas acostumbradas a pagar lo suyo. Pero en ese gesto simple de billeteras compartidas, Sebastián supo con certeza absoluta que acababa de conocer a la única mujer que había buscado durante años en todos los lugares equivocados.
3 días después de aquella primera cita que lo dejó pensando en cada palabra intercambiada, Sebastián se encontró manejando hacia el parque Ibirapuera, con una emoción extraña revolucionando en su estómago, como mariposas nerviosas. Había intercambiado mensajes con Marcela cada noche después del trabajo de ambos, conversaciones simples sobre sus días cansados, pero que él esperaba con ansiedad adolescente. Ella le contó historias divertidas de clientas exigentes en el salón. Él inventó anécdotas de pasajeros imposibles en su trabajo ficticio como conductor. Cuando finalmente se atrevió a proponer una segunda cita, Marcela aceptó, pero con una condición no negociable que él jamás esperó escuchar. Dijo que esta vez María vendría con ella, porque no quería dejarla otra vez con la vecina durante el fin de semana. Explicó que si Sebastián realmente quería conocerla, tenía que conocer también a la persona más importante de su vida entera, sin excepciones. Sebastián aceptó inmediatamente, aunque el corazón le latía con fuerza de pánico ante la idea de conocer a una niña de 6 años. No tenía experiencia con niños. Nunca había pasado tiempo con sobrinos o hijos de amigos. Su mundo adulto giraba alrededor de negocios y dinero exclusivamente, pero entendía perfectamente que esto era la verdadera prueba que Marcela le estaba poniendo, sin decirlo con palabras directas y obvias. Si él no aceptaba o toleraba a María, entonces no había futuro posible entre ellos dos, de ninguna manera concebible. Estacionó su camioneta lejos del área de juegos, donde habían quedado de verse a las 11 de la mañana bajo el sol caluroso. Caminó por el sendero de cemento, observando las familias que aprovechaban el sábado tranquilo, niños corriendo hacia columpios mientras padres vigilaban desde bancas. Vio de lejos a Marcela sentada en una banca de madera pintada de verde, junto a una niña pequeña, de cabello oscuro, en 2 trencitas perfectas. La niña llevaba un vestido simple de flores y tenis que habían visto días mejores, pero estaban limpios y bien cuidados. Sebastián se acercó con pasos que intentaban parecer seguros, aunque por dentro sentía nerviosismo que hacía años no experimentaba en ninguna situación. Marcela se puso de pie cuando lo vio y sonrió con calidez, que lo tranquilizó un poco, presentándolo a María con voz suave. La niña lo miró con esos ojos enormes y evaluadores que tienen los niños, capaces de ver verdades que los adultos esconden con máscaras sociales. Sebastián se agachó para quedar a su altura y la saludó con respeto genuino, sin ese tono condescendiente que muchos adultos usan con los pequeños. María respondió con un hola tímido y se escondió un poco detrás de las piernas de su mamá en gesto protector natural. Marcela le acarició el cabello con ternura y dijo que no tuviera miedo, que Sebastián era el señor del cual le había hablado durante la semana. Caminaron los 3 hacia el área de juegos, donde María finalmente se soltó de la mano de su mamá para correr a los columpios con energía infantil. Sebastián y Marcela se sentaron en una banca cercana desde donde podían vigilarla constantemente, sin perderla de vista ningún segundo. Él observó cómo Marcela seguía cada movimiento de su hija con atención maternal inquebrantable, lista para saltar si algo salía mal. Conversaron sobre cosas triviales mientras María jugaba, pero la verdadera comunicación sucedía en lo dicho entre palabras casuales y pausas cómodas. Después de 20 minutos, María volvió corriendo con las mejillas rojas por el ejercicio y pidió agua de su mochilita. Marcela sacó una botella y la niña bebió con sed intensa antes de mirar a Sebastián, con menos timidez que antes. Preguntó con esa curiosidad directa de los niños si él también manejaba un auto como conductor de verdad o solo hablaba. Sebastián sonrió ante la pregunta inocente y confirmó que sí, que trabajaba manejando todos los días por la ciudad, llevando personas a diferentes lugares. María asintió satisfecha con la respuesta y entonces preguntó
si alguna vez había llevado a una princesa en su auto de trabajo. La pregunta lo tomó desprevenido y Marcela rió suavemente ante la idea de su hija, explicando que María estaba obsesionada con princesas últimamente por las películas que veían juntas. Sebastián respondió con sinceridad inesperada que nunca había llevado a una princesa, pero que hoy había conocido a una muy especial en este parque. María sonrió con timidez ante el elogio, y Sebastián sintió algo cálido expandirse en su pecho al ver esa sonrisa infantil y genuina. La niña preguntó si quería ver su dibujo nuevo que había traído en la mochila para mostrarle a su mamá después de jugar. Sebastián dijo que le encantaría verlo, y María sacó con cuidado una hoja de papel doblada varias veces para caber en el espacio pequeño. La desdobló con orgullo, revelando un dibujo hecho con crayones de colores brillantes, donde 3 figuras tomadas de las manos sonreían bajo un sol amarillo, una mujer alta, una niña pequeña en el medio y un hombre en el otro extremo que María señaló, explicando que eran su mamá, ella misma y su profesor favorito de la escuela. Sebastián sintió una punzada extraña en el corazón al notar que la niña dibujaba figuras paternas que no tenía en su vida real y cotidiana. Marcela también lo notó, y su expresión se tornó melancólica por un momento breve antes de sonreír y decirle a María que era un dibujo muy bonito. La niña preguntó si podía ir otra vez a los columpios, y Marcela asintió advirtiéndole que tuviera cuidado de no caerse como la semana pasada. María corrió de nuevo hacia el área de juegos, y Sebastián aprovechó para preguntarle a Marcela sobre el padre de la niña con delicadeza. Marcela suspiró y explicó con voz tranquila que él se fue cuando supo del embarazo hace 7 años. Nunca conoció a María, ni mostró interés alguno. Dijo que al principio le dolió terriblemente, pero ahora agradecía que un hombre así no estuviera en la vida de su hija pequeña. Pasaron la siguiente hora jugando con María, empujándola en los columpios, ayudándola a subir al sube y baja, que era muy alto para ella sola. Sebastián se sorprendió a sí mismo, disfrutando genuinamente de la compañía de aquella niña que hablaba sin parar sobre su escuela, sus amigas, sus caricaturas favoritas. No había pretensión en María, no había juegos mentales, ni agendas ocultas, solo la honestidad brutal y refrescante de la infancia que él había olvidado que existía. Cuando finalmente se sentaron los 3 en la banca para descansar y comer los sándwiches que Marcela había preparado esa mañana, María le preguntó a Sebastián si sabía hacer cuentas de matemáticas difíciles. Él respondió que sí, y la niña sacó inmediatamente su cuaderno de tareas de la mochila, explicando que tenía sumas y restas para el lunes. Marcela se disculpó, diciendo que María siempre cargaba sus cuadernos a todos lados, por si acaso tuviera tiempo libre para adelantar. Sebastián tomó el cuaderno con cuidado y se sentó con María en el pasto para revisar los ejercicios juntos bajo la sombra de un árbol grande. La ayudó pacientemente con cada problema, explicando trucos simples para sumar números grandes en la cabeza sin usar los dedos. María escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que realmente quería aprender y no solo pasar el tiempo con él. Marcela los observaba desde la banca, con una expresión en el rostro que Sebastián no podía ver, pero que ella no intentaba ocultar tampoco. Era una mezcla de esperanza y miedo, de querer creer, pero tener cicatrices de decepciones anteriores que dolían aún en noches solitarias. Cuando María finalmente terminó todas sus tareas y abrazó a Sebastián agradeciéndole la ayuda, él comprendió que, por primera vez en su vida adulta, estaba siendo visto como un hombre normal con su corazón y no como un millonario con su billetera. Las semanas siguientes pasaron como un sueño hermoso del cual Sebastián no quería despertar jamás en su vida entera y perfecta.
Se veían 3 o 4 veces por semana, siempre encuentros simples que no requerían mucho dinero, pero sí mucho corazón compartido. Caminatas por el centro histórico de São Paulo, donde María corría adelante, señalando edificios antiguos y palomas que volaban asustadas por su energía infantil. Tardes en el apartamento modesto de Marcela, donde los tres cocinaban juntos recetas simples mientras María contaba historias interminables de su escuela. Domingos en parques diferentes, explorando cada rincón verde de la ciudad que parecía nueva bajo esta luz del amor naciente. Sebastián se encontró comprando helado de carrito en lugar de postres de restaurantes caros, jugando en plazas públicas, en lugar de clubes exclusivos privados, y descubrió algo que nunca imaginó posible en sus 36 años de vida, persiguiendo el éxito material sin descanso verdadero. Era más feliz comiendo coxiña de 5 reales en la acera con Marcela y María que en cualquier cena elegante con mujeres anteriores. Reía más ayudando a María con su tarea de ciencias que en todas las reuniones de negocios de los últimos 5 años combinados. Dormía mejor después de despedirse de ellas con un beso casto en la mejilla de Marcela que en su cama enorme y vacía de sábanas egipcias. El dinero que tanto había perseguido ya no le importaba cuando estaba con ellas dos en momentos simples y perfectos. Pero la mentira crecía como una sombra oscura que lo seguía a todas partes, sin dejarlo respirar tranquilo ni un solo segundo del día. Cada vez que Marcela hablaba de sus dificultades económicas, cada vez que rechazaba ir a un lugar porque era muy caro para su presupuesto apretado, cada vez que María pedía algo en una tienda y su mamá le explicaba con paciencia que ese mes no alcanzaba el dinero suficiente, Sebastián sentía el peso de su engaño, como piedras acumulándose sobre su pecho, hasta casi no poder respirar con normalidad aparente. Quería confesar todo 1000 veces. Las palabras le quemaban la garganta, exigiendo salir y liberarlo de esta prisión autoimpuesta de mentiras. Pero el miedo lo paralizaba cada vez que abría la boca para decir la verdad absoluta, que cambiaría todo entre ellos. Miedo de perderlas a ambas, de ver decepción en los ojos de Marcela, de escuchar a María preguntar por qué les había mentido tanto. Miedo de que ella pensara que todo había sido un juego cruel de millonario aburrido, que se divertía con gente pobre. Miedo de que el amor que estaba floreciendo entre ellos se marchitara y muriera. Al descubrir la falsedad sobre la cual se construyó, sus amigos notaban el cambio en él. Lo veían más distraído en las reuniones de negocios que antes lideraba con pasión obsesiva. Le preguntaban qué le pasaba y él no podía explicar que se estaba enamorando de una mujer mientras le mentía sobre quién era realmente. Una noche, su mejor amigo Ricardo le dijo directamente que tenía que confesar la verdad antes de que fuera demasiado tarde y el daño irreparable. Pero Sebastián seguía posponiendo la confesión día tras día, semana tras semana, esperando el momento perfecto que nunca llegaba oportunamente. Se había acostumbrado demasiado a ser solo Sebastián el conductor, el hombre simple que luchaba para llegar a fin de mes trabajando duro. Le gustaba cómo Marcela lo miraba sin ese brillo calculador que veía en otras mujeres cuando descubrían su dinero real y abundante. Adoraba cómo María lo trataba como un amigo normal y no como un benefactor potencial que podía comprar todo para ella. Por primera vez en años, se sentía valorado por quién era en su interior y no por lo que poseía en su cuenta bancaria. Y esa sensación era tan adictiva y poderosa que no quería renunciar a ella, aunque supiera que estaba construyendo sobre arena movediza. Una tarde de viernes, después de buscar a María en la escuela y llevarlas a tomar helado en el mercado, Marcela le confesó algo que lo golpeó como puñetazo directo en el estómago. Dijo que estaba pensando seriamente en alquilar un pequeño local que vio disponible cerca de su casa para abrir su propio salón de belleza.
Sus ojos brillaban con esa esperanza cautelosa de quien se atreve a soñar, pero sabe que los sueños cuestan dinero que no tiene disponible. Explicó que había estado ahorrando poco a poco durante 2 años, guardando cada real extra que conseguía, sin gastarlo en nada innecesario o superfluo. Ya tenía reunida una cantidad pequeña, pero significativa, suficiente, tal vez para el primer mes de alquiler y algunos materiales básicos indispensables. Marcela tomó su mano sobre la mesa de plástico del puesto de helados y lo miró directamente a los ojos con vulnerabilidad que raramente mostraba. Preguntó con voz suave pero seria si él estaría dispuesto a acompañarla en esa aventura arriesgada del negocio propio. Eventualmente, no le pedía dinero. Dejó eso absolutamente claro desde el principio de la conversación para evitar malentendidos incómodos y dolorosos. Solo quería saber si él aceptaría crecer despacio con ella, paso a paso, real a real, construyendo algo juntos desde cero. Dijo que no buscaba un hombre rico que resolviera todos sus problemas financieros, con un cheque generoso e impersonal de banco. Buscaba un compañero de vida que entendiera el valor del esfuerzo compartido, de las victorias pequeñas celebradas juntos con alegría genuina. Alguien que no le diera todo hecho, pero que caminara a su lado en el camino difícil y pedregoso hacia adelante. Sebastián sintió algo romperse dentro de su pecho, una mezcla de amor profundo y culpa devastadora que lo ahogaba sin piedad. Ahí estaba la mujer perfecta que buscó durante años, ofreciendo exactamente lo que siempre quiso encontrar en alguien honesto y real. Y él estaba mintiéndole sobre lo único que ella le pedía, que fuera verdadero con ella en todo momento, sin excepciones. Abrió la boca para confesar todo ahí mismo, para decir que era millonario y que podía darle el local completo sin que le costara nada. Pero las palabras se atascaron en su garganta cerrada por el pánico al imaginar su reacción de traición profunda y dolorosa. ¿Cómo explicar que había engañado durante meses enteros mientras ella le abría su corazón con honestidad brutal? Cerró la boca y asintió en silencio, diciendo que, por supuesto, que aceptaría crecer con ella, que le encantaría ser parte de su sueño construido juntos. Marcela sonrió con alivio visible y apretó su mano con fuerza, explicando que no necesitaba una respuesta inmediata, pero quería saber en qué terreno estaban pisando. María interrumpió el momento serio pidiendo más helado de coco, y ambos adultos rieron con gratitud por la distracción infantil oportuna y necesaria. Esa noche, Sebastián manejó de regreso a su casa enorme y vacía, sintiendo el peso de su mentira más pesado que nunca antes. Se sentó en la terraza con una dosis de cachaza, mirando las luces de Sao Paulo extenderse hasta el horizonte distante e infinito. Pensó en todo lo que tenía, en las 3 empresas exitosas, en la cuenta bancaria con más ceros de los que podía gastar razonablemente, y pensó en todo lo que realmente importaba, en la sonrisa de Marcela cuando lo veía llegar, en los abrazos espontáneos de María después de ayudarla con tareas escolares. El dinero no significaba nada comparado con eso, con la familia que estaba construyendo lentamente, con 2 mujeres extraordinarias que merecían su verdad completa. Decidió que, la próxima vez que se vieran, diría todo, que enfrentaría las consecuencias de su engaño por más dolorosas que fueran, inevitablemente, pero el destino tenía otros planes que cambiarían todo antes de que él pudiera cumplir su promesa silenciosa a sí mismo. Porque al día siguiente Sebastián descubriría un secreto sobre Marcela, que no solo lo sorprendería profundamente, sino que le mostraría que ella también había estado siendo probada por la vida de maneras que él jamás imaginó posibles. El sábado por la mañana, Sebastián llegó temprano al apartamento de Marcela para llevarlas al zoológico, como habían planeado durante la semana con emoción. Tocó el timbre
y esperó escuchando las risas de María allá adentro, mezcladas con la voz tranquila de su mamá, preparando el desayuno final. Pero cuando Marcela abrió la puerta, su expresión era diferente, más seria de lo habitual en estos encuentros que siempre comenzaban con sonrisas. Lo invitó a entrar, explicando que María estaba terminando de vestirse en su cuartito pequeño, pero arreglado como siempre en ese apartamento humilde. Sebastián entró notando inmediatamente la tensión en los hombros de ella. Algo estaba diferente en el ambiente usualmente relajado de este hogar. Marcela le sirvió una taza de café y se sentó frente a él en la mesita de la cocina con expresión pensativa. Comenzó a hablar con voz suave, pero firme, contando algo que había mantenido guardado hasta ahora, por razones que él pronto entendería perfectamente bien. Explicó que hace aproximadamente un año, cuando María tenía 5 años, recién cumplidos, conoció a un hombre en una reunión de padres de familia en la escuela particular. Se llamaba Roberto, era empresario exitoso, dueño de varias tiendas de material de construcción en la ciudad, divorciado sin hijos propios, pero supuestamente interesado en formar familia nuevamente con alguien. Comenzaron a salir después de varias conversaciones casuales en eventos escolares, donde ambos coincidían frecuentemente por sus hijos en el mismo salón. Al principio, todo parecía perfecto, como en los cuentos de hadas que María tanto amaba leer antes de dormir cada noche. Roberto era atento, educado, generoso, con invitaciones a restaurantes bonitos que Marcela nunca había podido visitar por falta de recursos económicos propios. Mandaba flores al salón de belleza, sorprendiéndola frente a sus colegas que envidiaban su suerte con comentarios alegres y bromistas. Compraba regalos que ella, al principio, rechazaba por considerarlos demasiado caros para alguien que apenas conocía desde hacía semanas. Pero él insistía diciendo que una mujer como ella merecía ser tratada como reina después de tanto sacrificio y esfuerzo sola. Marcela admitió con honestidad que por un momento se dejó llevar por la fantasía de que finalmente había encontrado al hombre indicado, alguien que no solo la aceptaba a ella, sino también a María, que entendía su situación de madre soltera sin juzgarla por errores pasados. Roberto hablaba de planes futuros, de viajes que harían juntos cuando formalizaran la relación de manera más seria y comprometida. Mencionaba la posibilidad de ayudarla a abrir su propio negocio si las cosas progresaban bien entre ellos dos en este romance. Durante 3 meses, Marcela se permitió creer que su vida finalmente estaba cambiando para mejor después de años duros y solitarios. Hasta que llegó el día en que Roberto conoció formalmente a María en un paseo planeado, especialmente para ese propósito importante. Marcela hizo una pausa larga en su relato y tomó un sorbo de café que ya debía estar frío e insípido. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas que no dejaba caer por orgullo o costumbre de mujer fuerte acostumbrada a no llorar. Continuó contando con voz que temblaba ligeramente, que ese día todo cambió de manera abrupta y dolorosa, que nunca olvidaría mientras viviera. Llevó a María al parque, donde Roberto las esperaba, con helados y sonrisas que resultaron ser completamente falsas y calculadas desde el inicio. Al principio, el hombre fue gentil con la niña. Hizo preguntas básicas sobre su escuela y sus juguetes favoritos con interés fingido. Pero conforme pasaban las horas, Marcela notó cosas que la incomodaban profundamente en el fondo de su intuición maternal, siempre alerta. Roberto se impacientaba cuando María hacía preguntas infantiles normales de niña curiosa de 6 años que quiere conocer el mundo entero. Suspiraba con fastidio apenas disimulado cuando la niña pedía ayuda para subirse a los juegos o quería mostrar sus dibujos traídos especialmente.
Respondía con monosílabos cortantes cuando María trataba de incluirlo en sus juegos imaginarios de princesas y caballeros valientes que salvaban reinos. Y lo peor de todo, el comentario que rompió definitivamente cualquier ilusión que Marcela pudiera tener sobre ese hombre aparentemente perfecto. Cuando María se alejó corriendo hacia los columpios, Roberto le dijo a Marcela, con tono casual y despreocupado, que esperaba que la niña no fuera tan demandante. Agregó que cuando vivieran juntos eventualmente, María tendría que aprender a no interrumpir tanto y a ser más independiente emocionalmente de su mamá. Sebastián escuchaba la historia sintiendo una mezcla de indignación creciente y comprensión profunda de lo que vendría después en este relato doloroso. Marcela continuó explicando que en ese momento exacto todo se volvió cristalino y transparente, como agua pura de manantial. Roberto no quería realmente a María en su vida. Solo la toleraba como obstáculo necesario para llegar a ella, la madre soltera vulnerable. No veía a la niña como parte inseparable del paquete, sino como inconveniente menor que eventualmente podría minimizar o controlar con reglas estrictas. Marcela terminó el encuentro cortésmente, sin mostrar su decepción devastadora frente a su hija inocente, que no merecía sentirse rechazada otra vez. Pero esa misma noche, después de acostar a María con el cuento de siempre y besos en la frente, llamó a Roberto y terminó la relación sin rodeos ni explicaciones largas. Dijo simplemente que no era el hombre indicado para ella y que no quería verlo jamás en su vida. Él trató de convencerla, ofreciendo más regalos, más promesas, más dinero para el negocio que ella tanto soñaba tener algún día próximo. Pero Marcela se mantuvo firme en su decisión inamovible como roca, porque entendió algo fundamental, que ningún dinero podría cambiar jamás. Cualquier hombre que no amara a María con todo su corazón, que no la viera como bendición y no como carga pesada. Cualquier hombre que no entendiera que amar a la madre significaba amar incondicionalmente a la hija, ese hombre no tenía lugar en sus vidas, sin importar cuánto dinero tuviera o cuántas promesas hiciera, con palabras bonitas, huecas. Rechazó su dinero, sus ofertas, su supuesto amor, que era solo posesión disfrazada de romance cinematográfico y falso. Marcela miró a Sebastián directamente a los ojos, con intensidad que lo atravesó hasta el alma, completamente desnuda. Ante ella sin defensa posible. Dijo que contaba esto ahora, porque necesitaba que él entendiera algo absolutamente crucial e innegociable en su vida presente y futura. Ella ya había pasado por la prueba de rechazar riqueza, cuando esa riqueza venía con desprecio por lo más importante de su existencia entera. No necesitaba un hombre rico que le diera cosas materiales, pero menospreciara a su hija con palabras o actitudes sutiles y dañinas. Necesitaba un hombre de verdad, sin importar cuánto tuviera en su cuenta bancaria o qué auto manejara diariamente al trabajo. Un hombre que viera a María como ella la veía, como un tesoro invaluable y no como el problema a resolver o tolerar. Y desde el primer día que Sebastián conoció a su hija, desde ese momento en el parque hace semanas, cuando se agachó a su altura, cuando la trató con respeto genuino, cuando le ayudó con sus tareas, sin quejarse, cuando jugó con ella sin revisar el reloj constantemente, Marcela supo que él había pasado la prueba más importante sin siquiera saber que estaba siendo evaluado cada segundo de cada encuentro. Sebastián sintió el corazón explotar en su pecho con una mezcla de amor avasallador y culpa devastadora, porque mientras Marcela le confiaba esa verdad dolorosa de su pasado, él seguía mintiendo sobre quién era realmente en el presente que compartían ahora. Sebastián no pudo sostener más el peso de su mentira después de escuchar la historia de Marcela aquella mañana llena de verdades dolorosas. Pasó todo el día en el zoológico con ellas, intentando actuar normal, sonriendo cuando María señalaba animales con entusiasmo infantil, pero por dentro
se estaba desmoronando pieza por pieza, como el edificio antiguo que finalmente colapsa bajo su propio peso acumulado. Esa noche, después de dejarlas en su apartamento con el beso habitual en la mejilla de Marcela y el abrazo de María, manejó directo a su casa enorme, sintiendo náuseas. Se encerró en su estudio con una botella de cachaza que no llegó a abrir, porque el alcohol no resolvería nada de esto. Tomó su teléfono 1000 veces para llamar y confesar todo por mensaje cobarde, pero cada vez lo dejaba sobre la mesa, sabiendo que ella merecía la verdad cara a cara. Pasó la noche entera despierto en su cama, demasiado grande para un hombre solo, mirando el techo oscuro y repasando cada momento compartido con ellas. Todo lo construido durante meses se sostenía sobre una mentira gigante que estaba a punto de derribar con sus propias manos temblorosas. Al amanecer del domingo, tomó la decisión final e irreversible. No podía seguir viviendo esa vida doble que lo estaba matando por dentro lentamente. Llamó a Marcela a las 8 de la mañana, cuando sabía que estaría despierta preparando el café para María, como cada día. Pidió con voz seria que se vieran solos esa tarde sin María, porque necesitaba hablar con ella sobre algo muy importante que no podía esperar. Marcela detectó inmediatamente el tono diferente en su voz, esa gravedad que nunca había escuchado en él durante todos esos meses juntos. Preguntó con preocupación evidente si algo malo había pasado o si estaba bien de salud, ofreciéndose a verlo inmediatamente si lo necesitaba. Sebastián le aseguró que estaba bien físicamente, pero que realmente necesitaban conversar a solas sobre su relación y su futuro juntos. Quedaron de verse a las 4 de la tarde en el mismo restaurante donde se conocieron, cerrando el círculo de manera poética, aunque dolorosa. Sebastián pasó las siguientes horas preparando mentalmente cada palabra que diría, practicando la confesión frente al espejo como actor nervioso antes de la función. Pero sabía que no había manera correcta de decir esto. No había palabras mágicas que suavizaran el golpe inevitable y devastador. Se vistió con la misma ropa simple que usaba para sus citas, manteniendo el personaje hasta el último momento antes de destruirlo completamente. Llegó al restaurante 20 minutos antes de la hora acordada y pidió la misma mesa junto a la ventana donde todo comenzó meses atrás. El mesero lo reconoció y sonrió preguntando por la señorita, que siempre lo acompañaba en sus visitas regulares al establecimiento familiar. Sebastián respondió vagamente que llegaría pronto y pidió solo agua, mientras esperaba con el estómago hecho nudo, imposible de desatar. Marcela llegó exactamente a las 4, con puntualidad característica. Llevaba un vestido simple y su cabello suelto cayendo sobre sus hombros de manera natural. Estaba bonita, pero preocupada, sus ojos buscando en su rostro alguna pista sobre lo que vendría en esa conversación seria. Se sentaron frente a frente, como aquella primera noche, pero ahora había historia compartida entre ellos. Momentos importantes, sentimientos profundos que estaban a punto de ser probados duramente. Sebastián tomó sus manos sobre la mesa y respiró hondo, sintiendo que este era el momento que cambiaría todo para siempre en sus vidas. Comenzó diciendo que había algo que necesitaba confesar hace tiempo, algo que estaba ocultando por miedo y cobardía inexcusable. Marcela frunció el ceño sin entender aún, pero apretó sus manos, dando permiso silencioso para continuar con lo que fuera. Sebastián contó todo, sin pausas ni justificaciones baratas que sonaran a excusas de hombre débil y mentiroso. Confesó. Explicó que no era conductor de Uber, que esa historia completa era una mentira elaborada desde el principio de su relación juntos, que en realidad era dueño de 3 empresas exitosas en São Paulo,
que vivía en una casa enorme, en zona residencial exclusiva de la ciudad, que tenía dinero suficiente para no trabajar nunca más en su vida si decidiera mañana mismo, sin consecuencias financieras, que todo lo que había dicho sobre deudas, dificultades económicas, apartamento de alquiler en Vila Madalena, era completamente falso e inventado específicamente. Explicó las razones detrás de su engaño elaborado. Las mujeres anteriores, que solo querían su dinero sin importarles él como persona real. Su decisión de fingir ser pobre para encontrar amor genuino, no contaminado por interés material o ambición económica disfrazada. Habló de su prueba diseñada para filtrar interesadas, de cómo ella había pasado sin siquiera saber que estaba siendo evaluada constantemente. Confesó que se había enamorado de ella profundamente durante esos meses compartidos, pero que la culpa de mentir lo estaba destruyendo, que después de escuchar su historia sobre Roberto, ayer no pudo seguir viviendo con esta mentira gigante entre ellos dos. Marcela retiró sus manos lentamente de las de él, su rostro pasando por una secuencia rápida de emociones imposibles de ocultar completamente. Sorpresa inicial, incredulidad, comprensión gradual y finalmente algo peor que la ira. Una decepción profunda que se instaló en sus ojos castaños. No gritó ni hizo escena dramática como él medio esperaba en el peor de sus escenarios mentales ensayados durante la noche. Simplemente se quedó mirándolo en silencio largo, que dolía más que cualquier palabra acusadora que pudiera lanzar con justa razón. Finalmente habló con voz tranquila, pero fría como el hielo del invierno más crudo que Sebastián jamás había experimentado en su vida. Preguntó cuánto de lo que compartieron fue real y cuánto fue parte de su actuación perfectamente ensayada para engañarla. Sebastián juró que sus sentimientos siempre fueron genuinos, que todo lo que sintió por ella y María era verdadero y real. Pero Marcela negó con la cabeza con tristeza, explicando que no podía confiar en nada ahora que sabía que él había mentido constantemente. Dijo que lo peor no era el dinero escondido, sino la falta de confianza demostrada durante meses enteros juntos. Que había dado su corazón completo, creyendo conocer al hombre real, solo para descubrir que era un personaje inventado cuidadosamente. Se levantó con movimientos lentos y dignos. Tomó su bolso del respaldo de la silla sin mirarlo directamente a los ojos. Dijo que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que no lo contactara por un tiempo indefinido, y salió del restaurante dejando a Sebastián solo, con su verdad finalmente confesada, pero su amor posiblemente perdido para siempre en el proceso doloroso. Los siguientes días fueron los más largos y oscuros que Sebastián había vivido en sus 36 años de existencia sobre la tierra. Revisaba su teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje que nunca llegaba de parte de Marcela o señal de perdón. Trató de llamar incontables veces, pero ella nunca respondía. Enviaba cada llamada directo al buzón de voz que él no se atrevía a llenar. Mandó mensajes largos explicando nuevamente sus razones, disculpándose de 1000 maneras diferentes, rogando una oportunidad de hablar otra vez sobre esto. Pero los mensajes quedaban entregados sin nunca cambiar a leídos, como si ella los ignorara deliberadamente, sin siquiera leer sus palabras desesperadas. Trató de ir a su apartamento, pero cuando tocó el timbre, la vecina doña Conceição abrió, explicando que Marcela no quería verlo actualmente. Pidió amablemente que respetara su espacio y su decisión de alejarse temporalmente hasta que pudiera pensar con claridad. Sebastián dejó una carta escrita a mano con la señora, rogando que la entregara cuando Marcela estuviera lista para leerla. Volvió a su casa sintiéndose peor que nunca. El dinero y las posesiones materiales se burlaban de él desde cada rincón caro.
Todo lo que tenían no significaba absolutamente nada sin ellas dos en su vida diaria compartida con amor. Sus amigos trataban de consolarlo, pero no entendían realmente la magnitud de lo que había perdido por su estupidez y cobardía prolongada. Decían que encontraría a alguien más, que había muchas mujeres disponibles en la ciudad grande y cosmopolita de Sao Paulo. Pero Sebastián sabía que Marcela era única, irreemplazable, la mujer que había estado buscando sin saber durante toda su vida adulta. María, esa niña hermosa que lo había aceptado con tanto cariño genuino, que lo llamaba para presumir de sus calificaciones escolares, que pedía su ayuda con tareas, porque confiaba en él como figura paterna que nunca tuvo en su existencia corta. Las extrañaba a ambas con un dolor físico real que sentía en el centro del pecho constantemente, sin alivio posible, mediante pastillas. No podía concentrarse en el trabajo. Las reuniones de negocios le parecían completamente irrelevantes e insignificantes, comparadas con su pérdida personal. Firmaba documentos sin leerlos, delegaba decisiones importantes a gerentes, cancelaba compromisos que antes consideraba cruciales para su imperio empresarial. Su asistente preguntó si estaba enfermo, porque nunca lo había visto así, tan distraído y desconectado de sus responsabilidades. Sebastián no supo cómo explicar que estaba enfermo del corazón, que sufría de una enfermedad que ningún doctor podía curar con recetas. Al quinto día de silencio absoluto, que se sentía como años completos de tortura emocional, Sebastián decidió intentar algo diferente en su estrategia. Investigó cuál era el salón de belleza donde Marcela trabajaba y mandó un arreglo enorme de flores que llegó durante su turno matutino. No rosas rojas clichés, sino girasoles amarillos que recordaba ella haber mencionado, ser sus favoritos porque le recordaban días felices. La tarjeta decía simplemente: «Te extraño y me arrepiento más de lo que las palabras pueden expresar adecuadamente en este espacio limitado». Mandó también un paquete con materiales de arte para María, acuarelas profesionales y pinceles de buena calidad que la niña podría usar. Incluyó una nota para la pequeña, explicando que extrañaba verla y esperaba que siguiera dibujando sus hermosas princesas y mundos imaginarios, pero tampoco recibió respuesta alguna de ninguna de las dos personas que más importaban en su mundo actualmente desmoronado. Al séptimo día, su amigo Ricardo lo encontró en su casa bebiendo cachaza solo en la terraza a mitad de la tarde, bajo el sol. Le quitó la botella de las manos y le dijo con dureza necesaria que tenía que aceptar que tal vez Marcela nunca lo perdonaría completamente, que algunas mentiras eran demasiado grandes para superarlas, que algunas rupturas de confianza eran irreparables, sin importar las intenciones originales. Pero Sebastián no estaba listo para rendirse aún en esta batalla por el amor verdadero que finalmente había encontrado después de años. Al 10º día de su ausencia, que dolía como herida abierta sin sanar, recibió un mensaje breve de Marcela, finalmente rompiendo el silencio. Decía escasamente: «¿Podemos hablar mañana a las 6 en el parque donde nos viste con María aquella primera vez juntos?» Sebastián leyó el mensaje 1000 veces, analizando cada palabra, buscando pistas sobre sus intenciones reales para este encuentro pendiente y crucial. No decía nada sobre perdonarlo ni sobre dar otra oportunidad. Solo proponía conversar sin especificar el tono o propósito final. Pasó esa noche sin dormir, preparando todo lo que diría, las promesas que haría, las garantías que ofrecería para recuperar su confianza traicionada. Se levantó temprano y se bañó con cuidado extra, eligiendo ropa casual más limpia que demostrara respeto por ella y este momento. Llegó al parque media hora antes del encuentro acordado y se sentó en la misma banca donde María lo había conocido formalmente.
Recordó ese día perfecto cuando la niña le mostró su dibujo de 3 personas tomadas de las manos bajo el sol brillante, cómo él había deseado secretamente ser esa figura paterna, en el papel de colores vivos y alegres, siempre optimistas. Vio a Marcela acercarse caminando sola por el sendero de cemento y su corazón latió con fuerza renovada, sabiendo que esta conversación determinaría si su historia terminaría ahí o si tendrían oportunidad de escribir nuevos capítulos juntos. María no venía con ella esta vez y eso le dio mala sensación sobre las intenciones reales de Marcela en este encuentro. Ella se sentó en la banca, manteniendo distancia física notable entre ambos cuerpos, que antes se buscaban naturalmente, sin pensar en espacios. Se quedó mirando hacia el área de juegos, donde algunos niños jugaban con sus padres en esta tarde tranquila de martes. Sebastián esperó sin saber si debía hablar primero o dejarla comenzar la conversación pendiente desde hace días eternos. Finalmente, Marcela habló con voz calmada, pero firme, sin voltear a mirarlo directamente a los ojos, aún cerrados emocionalmente. Dijo que había pasado los últimos 10 días pensando constantemente sobre todo lo que él confesó en el restaurante aquel domingo, que había llorado más de lo que había llorado en años completos, de dificultades económicas y soledades nocturnas acumuladas, que se sentía traicionada no solo por la mentira sobre el dinero, sino por la actuación completa durante meses enteros. Explicó que cada vez que él fingía preocupación por gastos, cada vez que declinaba ir a lugares por supuestas limitaciones económicas inventadas, cada vez que compartían la cuenta dividiendo reales justos como iguales pobres luchando juntos, él había mentido conscientemente en su cara honesta. Marcela finalmente lo miró con esos ojos castaños que alguna vez brillaron de amor y ahora solo mostraban tristeza profunda, mezclada con decepción. Preguntó directamente cómo podía confiar nuevamente en alguien capaz de sostener mentira tan elaborada durante tanto tiempo, prolongado sin remordimiento. Sebastián abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaron al ver lágrimas silenciosas rodando por las mejillas de la mujer que amaba, sabiendo que su respuesta en los próximos minutos decidiría todo su futuro compartido o separado para siempre. Sebastián limpió las lágrimas de Marcela con su mano temblorosa, sintiendo el peso completo de su error en cada gota salada que tocaba. Dijo con voz quebrada, que entendía perfectamente su dolor y desconfianza justificada después de meses de engaño elaborado, que no esperaba perdón inmediato, ni confianza restaurada con palabras bonitas, solo en una tarde de promesas vacías y arrepentimiento tardío, pero rogó que le permitiera demostrar con acciones diarias quién era realmente, sin máscaras ni actuaciones diseñadas, que el hombre que se enamoró de ella era genuino. Solo la historia económica falsa era inventada para protegerse. Marcela escuchó en silencio, mientras él confesaba que esos 10 días sin verlas fueron los más vacíos y miserables de toda su vida adulta privilegiada, que había descubierto algo fundamental sobre sí mismo durante ese tiempo doloroso de reflexión forzada y solitaria. Todo su dinero y éxito empresarial no significaban absolutamente nada sin ella y María en su mundo diario compartido, que prefería ser pobre con ellas dos, que millonario y solo en su casa enorme y vacía que dolía. Sebastián prometió que nunca más mentiría sobre nada, grande o pequeño, importante o trivial, sin excepciones. Marcela respiró profundamente y secó las lágrimas restantes con el dorso de su mano cansada de tanto llorar esos días. Habló con voz más firme, diciendo que también había reflexionado mucho sobre lo que significaba realmente el amor verdadero sin idealizaciones románticas, que había tenido mucho tiempo para enojarse, para odiar la traición,
para sentirse tonta por no detectar señales de mentira elaborada, pero también tuvo tiempo para recordar cada momento compartido, cada gesto genuino, cada mirada sincera que no podía fingirse completamente. Recordó cómo él trataba a María con respeto y cariño auténtico, que ningún actor podría sostener durante meses sin revelar falsedad, cómo jugaba con ella sin cansarse, cómo la escuchaba con atención real cuando contaba historias infantiles sin sentido adulto, cómo ayudaba con tareas, sin quejarse nunca del tiempo invertido en una niña que no era suya biológicamente hablando. Marcela admitió que esos detalles pequeños le mostraron al hombre real detrás de la mentira económica que lo había protegido. Dijo que lo que más le dolió no fue descubrir que era rico, sino sentir que no confió en ella. Explicó que ella nunca había pedido un hombre perfecto, sin defectos ni errores pasados, que lamentara ahora en presente. No necesitaba un príncipe de cuento con castillo y fortuna garantizada para siempre, jamás en tierra distante. Solo quería un compañero honesto que eligiera estar con ella y María en buenos y malos momentos sin condiciones. Alguien que las amara cuando tuvieran dinero y cuando no lo tuvieran en cuentas vacías a fin de mes. Alguien que estuviera presente en enfermedades, en alegrías, en días grises de rutina, sin aventuras emocionantes para contar. Preguntó directamente, mirándolo a los ojos, si él estaba realmente dispuesto a ser ese hombre verdadero desnudo. Si podía prometer que desde ahora en adelante no habría más mentiras, ni secretos guardados en armarios cerrados, que ella no soportaría otra traición, porque su corazón ya había sido roto demasiadas veces en su vida corta. Sebastián tomó sus manos con firmeza y juró que sí, que estaba completamente dispuesto a ser vulnerable y honesto. Dijo que había aprendido la lección más dolorosa e importante de su existencia entera durante esos días, sin ella en su mundo. Que la confianza era el cimiento sobre el cual se construía cualquier amor duradero y real, sin ilusiones falsas, que sin confianza mutua no había futuro posible entre dos personas, por más que se amaran con pasión intensa. Propuso comenzar de nuevo, pero esta vez sin mentiras, sin pruebas, sin juegos psicológicos diseñados para protección egoísta. Conocerse realmente como personas completas, con virtudes y defectos, expuestos sin filtros sociales que distorsionaran realidades. Marcela preguntó qué pasaría con su diferencia económica enorme ahora que todo estaba sobre la mesa, sin secretos. Sebastián respondió con honestidad que el dinero existía, pero no definiría su relación, ni cambiaría quién era él como persona, que seguiría trabajando porque amaba sus negocios, que vivirían según lo que ella considerara cómodo, sin presiones ni cambios forzados. Y si ella quería abrir su salón, la apoyaría, pero como socio que creía en su talento, y no como benefactor rico. Marcela sonrió por primera vez en 10 días largos, y Sebastián sintió esperanza florecer nuevamente en su pecho adolorido por la espera. Ella dijo que necesitaba tiempo aún para procesar todo completamente, pero que estaba dispuesta a intentar otra vez con condiciones. Primera condición, conocer al Sebastián real, sin actuaciones ni personajes inventados para ocasiones especiales o pruebas diseñadas. Segunda condición, que María también tuviera voz en esta decisión, porque afectaba su vida directamente como parte integral. Tercera condición, que construyeran confianza gradualmente, con paciencia y sin presiones de tiempo o expectativas románticas aceleradas. Sebastián aceptó todas las condiciones sin dudar un segundo, agradecido de tener esta segunda oportunidad que no merecía. Marcela se puso de pie y él hizo lo mismo, manteniendo distancia respetuosa, esperando señales de ella sobre lo que seguía. Ella caminó hasta él lentamente y lo abrazó con fuerza, dejando que más lágrimas cayeran, pero esta vez de alivio mezclado.
Sebastián la envolvió en sus brazos, sintiendo que finalmente había encontrado su hogar verdadero, no en paredes de casa lujosa, sino en el corazón de esta mujer extraordinaria. Los siguientes 3 meses fueron un proceso lento de reconstrucción de confianza dañada, pero no completamente destruida por la verdad. Sebastián conoció a Marcela sin máscaras, mostrando su casa, sus negocios, su vida real que había escondido con tanto cuidado elaborado. Ella se sorprendió inicialmente por la magnitud de su éxito, pero no cambió su trato hacia él como temió. Seguía tratándolo como al hombre que conoció en el restaurante aquella primera noche hace meses ya. María también tuvo que procesar la revelación adaptada a su comprensión infantil de 6 años cumplidos recientemente. Explicaron que Sebastián no era pobre, como había dicho, pero que su corazón siempre fue honesto con ella, sin mentiras. La niña lo perdonó con la facilidad hermosa de los niños que aman sin condiciones cuando sienten amor genuino. Preguntó si ahora que era rico podía comprar la muñeca grande que vio en la tienda durante semanas. Sebastián y Marcela rieron juntos ante la inocencia infantil y él prometió que sí, pero solo para su cumpleaños próximo. Aprendieron a balancear las diferencias económicas con conversaciones honestas sobre gastos, límites y valores que querían transmitir a María. Sebastián cumplió su promesa de apoyar el sueño de Marcela sin imponer sus recursos como solución mágica a todos sus problemas. Juntos buscaron el local perfecto para su salón de belleza, pero ella insistió en pagar el alquiler con sus ahorros personales. Él respetó su decisión, aunque le doliera verla trabajar el doble para conseguirlo con tanto esfuerzo innecesario, según su perspectiva económica, pero entendió que esto era importante para ella, demostrar que podía lograrlo por mérito propio, sin depender de su dinero. Ofreció un préstamo con contrato formal y tasas justas de intereses que ella aceptó finalmente después de negociar términos. El salón abrió sus puertas 6 meses después de su reconciliación con celebración modesta entre amigos y familia. Marcela lloró de felicidad, viendo su nombre en el letrero pintado afuera del local que había soñado durante años. Sebastián la abrazó con orgullo genuino de verla lograr sus metas con determinación y trabajo duro que admiraba profundamente. María cortó la cinta inaugural con tijeras grandes, ayudada por ambos adultos que la sostenían con amor. Un año después de aquella confesión dolorosa en el restaurante, Sebastián se arrodilló en el mismo parque donde todo cambió para ellos. Era una tarde de sábado soleada y María estaba en la banca con doña Conceição, que conocía el plan secreto. Sacó un anillo simple, pero hermoso, que había elegido, pensando en el estilo simple de Marcela, sin ostentaciones innecesarias. Dijo que este año había sido el mejor de su vida entera, a pesar del comienzo difícil y doloroso, que ella le había enseñado el verdadero significado del amor que no se compra ni se vende en mercados, que María le había mostrado la alegría pura de ser padre, aunque no compartieran sangre biológica en sus venas. Pidió que se casara con él, no por el dinero que tenía, sino por el hombre que era realmente, que quería pasar el resto de sus días demostrando que había valido la pena dar segunda oportunidad a este tonto. Marcela lloró, diciendo que sí, entre risas nerviosas, mientras él colocaba el anillo en su dedo tembloroso. María corrió hasta ellos, gritando de emoción, porque finalmente tendría el papá que siempre quiso. La boda fue íntima y bonita, celebrada en una pequeña capilla, con solo familiares cercanos y amigos verdaderos que los apoyaron. Marcela brilló radiante en un vestido simple, pero elegante, que la hacía brillar con luz propia, sin necesitar joyas caras. María fue la damita de honor más orgullosa del mundo entero, llevando las alianzas con seriedad de adulto responsable.
Sebastián lloró cuando Marcela caminó hasta el altar, tomada del brazo de su padre, que vino de Río especialmente. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos. Promesas personales sobre honestidad, paciencia, amor incondicional en todas las circunstancias. Sebastián prometió ser el esposo fiel y el padre presente que María merecía desde siempre en su vida infantil. Marcela prometió confiar y perdonar, construir juntos un hogar lleno de amor verdadero, sin importar desafíos económicos o personales. El sacerdote los declaró marido y mujer ante Dios y testigos presentes que aplaudieron con alegría genuina. Se besaron sellando su compromiso, mientras María los abrazaba a ambos, llorando de felicidad pura. 2 años después, Sebastián despertó en su casa, que ahora era verdadero hogar, lleno de vida y risas infantiles constantes. Marcela dormía a su lado con expresión pacífica, y María entraba corriendo al cuarto, saltando en la cama, como cada sábado. La niña de ahora 8 años lo abrazaba, llamándolo papá con naturalidad, de quien nunca conoció otra realidad diferente de esta. Sebastián la abrazó de vuelta, sintiendo gratitud profunda por esta vida que casi pierde por su estupidez y miedo inicial. El salón de belleza de Marcela prosperaba con clientas leales. Ella había pagado completamente su préstamo con orgullo merecido. Justamente tomaron desayuno juntos los 3 en la cocina, compartiendo planes para el día sin prisa ni obligaciones estresantes que cumplir. Sebastián miró a su esposa e hija y supo que había encontrado lo que buscaba durante años en lugares equivocados. El amor verdadero no nace de la pobreza fingida, ni de la riqueza ostentosa, que impresiona superficialmente. Nace de la honestidad brutal, de la vulnerabilidad compartida, de elegir a alguien cada día conscientemente sin condiciones. Sobrevive solo a través de la verdad, sostenida con trabajo constante. Las mentiras eventualmente colapsan, pero la verdad construye cimientos eternos que ninguna tormenta puede destruir completamente jamás. Si esta historia te gustó, apóyame con un like y envía este video a alguien que necesita recordar que el mayor tesoro de la vida no se guarda en cajas fuertes, sino en las personas que amamos. Escribe en los comentarios qué escena te movió más. Dinos también tu nombre y desde dónde me estás viendo. Quiero sentir tu presencia aquí. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Nos encontramos en la próxima historia de esas que llegan en el momento justo y tocan el corazón.